lamentablemente no tiene los suficientes tanques como para tener almacenamiento y no tener este problema. O sea, ese es el primer punto, no hay un desabastecimiento. Eric García, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Hola Pedro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos tus radio oyentes. Por favor, danos esta información o reiteranos la información. ¿A qué se debe este problema? Que no es la primera vez, como le digo a Eric, ya son varias veces que se registra esto en el año. Bueno, ya todo el mundo conoce que cada vez que existe un oleaje anómalo hay restricción de abastecimiento de GLP en el país. El país lamentablemente no tiene los suficientes tanques como para tener almacenamiento y no tener este problema. O sea, ese es el primer punto, no hay un desabastecimiento. Otra cosa que también hay que tenerlo claro, el tema de los oleajes anómalos va relacionado mucho al cambio climático, y el cambio climático lo tenemos todos presentes. Ya han visto que las condiciones climáticas cambian día a día, ya no es como antes, y eso va de una u otra manera a influenciar a que año a año existan más oleajes anómalos y año a año existan más recortes de GLP. Entonces, ya sabemos el problema, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la solución al problema, ¿no? Nadie quiere tener esto siempre, ¿no? Soluciones hay de corto, mediano, largo plazo. Una solución de corto plazo, lo primero que tenemos que hacer es asegurarle el abastecimiento al ama de casa. Cuando hablamos de racionamiento, por ejemplo, en el mercado de gas natural, lo primero que se asegura es el usuario residencial. De ahí viene el usuario vehicular, de ahí viene el usuario, vamos a decir, industrial. Hay un orden de prelación. En este caso, de una u otra manera, si existe un racionamiento, se tiene que asegurar el GLP para el ama de casa. Sí o sí. Pero, Eric, lamentablemente nuestros amigos conductores pueden usar gasolina mientras tanto, pero otra cosa, Pedro, la vez pasada conversamos, el gobierno gasta mucho en el tema de compensación de GLP, pero el año pasado, en diciembre del año pasado, se aprobó una norma para convertir más de 100.000 vehículos de GLP a gas natural, justamente para que no tengan este problema. Lamentablemente, gracias a las comunicaciones de tu programa y de varios programas que hicieron eco a esta norma aprobada en diciembre del año pasado, el ministerio anunció que lo iban a implementar en julio. Bueno, ya estamos terminando septiembre y hasta ahorita no lo implemento. O sea, ya vamos a cumplir un año de una norma aprobada, pero que no se implementa. Y eso, de una u otra manera, ayudaría bastante a los amigos conductores, ¿no? Pero, Eric, yo quiero saber, si bien es cierto, ya se conoce, está bastante trillado este mensaje que se da del que no hay GLP suficiente en estos momentos porque no tenemos el stock mínimo para una contingencia. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Por qué es que no tenemos el stock de contingencia de 15 días que tanto nos vienen diciendo los expertos? Bueno, hay que decirlo con todas sus letras. Lamentablemente, el Perú hace años que no ha construido tanques nuevos, ¿no? Todos los años, señores, aumenta la demanda de GLP. Como no está controlado y el GLP no lo tenemos en el país. Antes importábamos 20% y estamos a merced de los precios internacionales. Ahora ya más o menos estamos importando el 33%. O sea, seguimos creciendo en consumo de GLP, especialmente en la capital, cuando tienes gas, y no ha habido construcción de tanques en todos estos años. Todos los años aumenta la demanda. 3, 4, 5%, va subiendo la demanda. Pero no hay tanques. Entonces los tanques que tú tenías ya no te alcanzan para los 15 días. Ahorita, si hacemos matemáticas sencillas, no te llegan ni a 3, 4 días de almacenamiento. Exitosa. O sea, no te llega. Entonces, por más que exista una norma, no ha habido el acompañamiento de construcción de tanques. Hay en el Congreso tuvo una norma de la ley del impulso del gas natural, que hoy lamentablemente la modificó y la observó el Ejecutivo. Espero que el Congreso la vuelva a mejorar como antes. Pero había un capítulo ahí, Pedro, importante para todo el Perú,
es que hablaba de la agencia de inventarios. ¿Qué es la agencia de inventarios? La agencia que se encarga de construir tanques. Ya. Como pasa en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene inventarios para 45, 60, 120 días. Nosotros en GLP no llegamos ni a 5. Y justamente tenemos este problema, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos problema de falta de tanques y por otro lado, tenemos problema de un desorden en generar demanda de un producto que no tenemos. Ya, entonces, Eric, los a dos ver, problemas se han juntado. sigamos retrocediendo buscando la raíz, la matriz del problema. ¿Por qué no hay tanques? ¿De qué depende o de quién depende implementar más tanques de mayor capacidad para que pueda abastecer en una situación de emergencia de este tipo, que se está dando de forma recurrente, y evitar este desabastecimiento que se registra tanto para los amigos del volante como también para las personas en el consumo de casa? ¿De quién depende construir estos tanques en las dimensiones necesarias y suficientes? A ver, tenemos que tener claro dos cosas. La norma te hablaba de 15 días de capacidad de almacenamiento de contingencia, vamos a decir, ¿ya? O de reserva o de emergencia, como quieran llamar. Eso hace años que no se ha implementado por las empresas, porque no ha habido, vamos a decir, una política, un seguimiento adecuado a las empresas, porque si no lo hacen todos a la vez, genera un desorden. Y eso quiero explicarlo rápido. Por ejemplo, si yo tengo 3 empresas, ¿correcto? Y una empresa construye el tanque para 15 días, ¿eso qué significa para la empresa 1? Que su producto va a estar más caro, porque está gastando más dinero para cumplir una norma. En cambio, la empresa 2, si no lo hace, se está ahorrando dinero, puede competir mejor, o sea, va a tener un precio más bajo y puede sacar del mercado a la primera. ¿Me dejo entender? Entonces, si no hay una política de seguimiento a todas las empresas, un monitoreo constante a todas las empresas para que todas hayan construido su tanque, tenemos este problema. Que por la competencia no construyen, la demanda año a año sigue creciendo y los tanques ya son insuficientes. Por eso, en todas las partes del mundo, cuando hablamos de capacidad de almacenamiento, hablamos de una palabra mágica que se llama seguridad energética. La seguridad energética siempre está a cargo del Estado. Siempre, en todas partes del mundo. Entonces, en ese sentido, Eric, es el Estado el que tiene que exigir la construcción, el que tiene que vigilar, supervisar que se cumpla la norma. Dos cosas. Uno, lo que tú has mencionado, y dos, el Estado también tiene que poner recursos para construir infraestructura, como todo en el mundo, porque es seguridad del país. Claro. Acuérdate que el privado no le interesa, vamos a decirlo, no es su core business, su interés que el Perú tenga 60 días de almacenamiento, porque él vende día a día, ¿no? Y va a decir, oye, yo construyo para 60 días, va a estar mi producto muy caro, ¿quién me lo compra? En cambio, la responsabilidad del Estado es tener tanques para todo el país de todos los productos. Lo que ha pasado en Rusia y Ucrania, en Europa, ahora acá en Europa. Si los países no tuviesen tanques, estaría igual que Perú, ¿no? Con colas, no. ¿Alguien ha visto eso en Europa, a pesar de que la guerra es una guerra, no es un oleaje anómalo, y no está durando 15 días, está durando más de meses? ¿Alguien ha visto ese problema? No, porque tienen tanques, tienen almacenamiento, tienen infraestructura, porque justamente la seguridad energética es para eventos naturales, para eventos terroristas en caso, o accidentes, o un terremoto, ¿no? O una guerra. Para eso es la seguridad energética. El país no se puede parar, ¿no? Entonces, ¿responsabilidad de quién es? Del Estado. Bien, entonces, ahí es lo que hay que hacer, ¿no? Bien, y obviamente el Estado tiene que hacer, por un lado, infraestructura y por otro lado, regular un poco la demanda de GLP. Tenemos gas, Pedro. Mira, Europa está pagando el gas ahorita, si quieres, a $100. Nosotros lo tenemos a 1.8, 3.2. Y no lo usamos. O sea, no lo usamos. Y Lima y Callao tiene el 50% de la demanda de GLP. Si bajáramos un poco la demanda de GLP en Lima y Callao, no tendríamos tampoco este problema, porque tendríamos solamente que construir tanques en las provincias y se acabó la cosa.
también es otra medida que se puede hacer. Así es. Bien, Eric García, muchas gracias por la comunicación alcanzada y por esa explicación que precisamente necesitamos, porque siempre se dice, no hay stock suficiente, pero ¿por qué no hay el stock? ¿Por qué no hay tanques y por qué no hay tanques? O sea, habría que ver cuál es la matriz del problema para comenzar a exigir las soluciones en ese sentido. Gracias, Eric, por la comunicación. Buenas noches.